puntos y luego ha llegado a subir 300 en esa apertura, así que bueno, hoy jornada por el momento de mucho optimismo. Bueno, pues vamos a saludar a Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, y muy buenas tardes, Raquel. Bueno, ¿qué te ha parecido ese dato? Veníamos un poco a cuentagotas esta semana, ¿no? Conocíamos las cifras de ADP del miércoles, ayer esas peticiones, dos datos que, bueno, nos hacían mirar un poquito para abajo, pero el dato de hoy, como nos decía Marta, bueno, pues ahí ha estado mejor. Sí, yo la verdad que el dato ha sido positivo. El de ayer tampoco fue malo. Es cierto pues que al final las peticiones semanales de subsidio por desempleo es un dato mucho más volátil. Yo, de hecho, recomiendo utilizar una media móvil de 4 semanas para tener una visión más clara de hacia dónde van esas peticiones. Pero bueno, fueron 745.000 nuevas solicitudes frente a las 750.000 estimadas por los analistas. El dato de hoy también ha sido bueno. Y yo también lo que destaco es, acorde a la situación del mercado laboral en Estados Unidos, no es tanto ya las peticiones de subsidio por desempleo, estos nuevos empleos que poco a poco se van generando, sino que indicadores adelantados como es las nuevas ofertas de empleo que se publican sí están en niveles prepandemia. Entonces esto es algo muy bueno porque hay muchas empresas que están ya empezando a publicar esas ofertas, sobre todo lo estamos viendo en industrias más resistentes a la pandemia, y al final el empleo es la base de la cohesión social y del desarrollo en cualquier país. Yo creo que es una noticia muy positiva para Estados Unidos y para los mercados, y soy positivo con respecto a la situación macroeconómica en Estados Unidos, no solo porque creo que el mercado laboral empieza a mostrar síntomas de fortaleza, sino porque también esta semana hemos visto cómo el sector manufacturero de Estados Unidos está fuerte, y eso que está ahora mismo en una situación donde hay escasez de chips y semiconductores, y lo están sufriendo precisamente esas plantas productoras de automóviles, pero aún así los datos también del sector manufacturero han sido buenos. Las economías desarrolladas sé que nos centramos más en la parte del sector servicios, que es lo que más pesa en una economía, pero creo que es muy positivo tanto la parte manufacturera como de empleo en Estados Unidos. Y bueno, pues parece que hoy esos datos Wall Street se los está tomando bastante bien, aunque me da que va a ser una sesión pues como todas las que hemos visto esta semana de ida y vuelta y de bastante volatilidad. Desde luego. Bueno, Rafa, además, una de las partes de esa creación de empleo ha venido también impulsada por las mayores contrataciones en bares y restaurantes, así que, bueno, también teniendo en cuenta que han sido negocios muy mermados por el impacto negativo de la crisis sanitaria, también da cabida a mayor optimismo. Teniendo en cuenta todo este contexto y, bueno, y todas esas claves macro que hemos conocido esta semana, ¿en qué entorno nos estamos moviendo ahora mismo en los principales índices estadounidenses desde un punto de vista del análisis técnico? Desde el punto de vista técnico, yo creo que poco nada ha cambiado desde lo que comentamos hace unas semanas. Para mí, el nivel de referencia ahora mismo en el Standard & Poor's 500 sería ese mínimo del 29 de enero, en los 3.694 puntos. Si asistimos a cierres por debajo de esa cota, pues ya podríamos asistir a un cambio de sesgo a muy corto plazo. Ya pues, el que busque más especulación, más parte de trading, ya se podría orientar más hacia el lado bajista, pero bueno, después de casi una subida del 100% con respecto a las brutales caídas que vivimos el año pasado, ya cerca de estas fechas, yo creo que todavía es pronto para hablar de corrección. Ahora mismo pues me parece más que es una fase de consolidación. A nivel de amplitud sigo viendo el mercado que goza de buena salud, y tampoco ha cambiado mucho la situación a nivel sectorial con respecto a lo que dije hace 2 semanas. Industrias que no son defensivas, pues como la financiera o sobre todo ahora la energía, gracias al repunte del petróleo, son los que están liderando en cuanto a inercia alcista o fuerza relativa, momentum, los sectores o las industrias en Estados Unidos. Es ahí donde está la fortaleza, y el sentimiento, pues sí comenté que lo veía un poco ya alto, exageradamente alcista, y que es normal, ¿no? Pues estas pequeñas caídas que se han producido estos días, esta volatilidad, porque ya el sentimiento es muy extremo, y ahí es normal que veamos ciertos recortes. No obstante, yo creo que el mercado debería corregir mucho más, ¿no?, los excesos de los últimos meses. Has mencionado el petróleo, así que aprovecho ya para preguntarte por ello, después de la decisión que conocíamos ayer de la OPEP y con un Brent que sigue subiendo, ahora mismo por encima de los $69 el barril. ¿Cómo ves esta decisión de la OPEP? ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué crees que pasa con el precio en las próximas jornadas?
Sí, efectivamente, lo que comentas, nos sorprendieron ayer un poco, ¿no? Todos los grandes productores de petróleo diciendo que iban a congelar la exportación de crudo, a pesar de que estamos asistiendo a un fuerte aumento de la demanda global en los últimos meses, y que yo creo que eso va a seguir al alza conforme se vayan anulando esas restricciones por movilidad. En el caso de nuestro país, pues creo que es una noticia negativa porque tenemos la desgracia de ser un país energéticamente dependiente del petróleo. De hecho, hoy leía, ¿no? Pues que esta subida está ya un 44% por encima de las previsiones que tenía el gobierno. Eso nos va a encarecer en 10.000 millones la factura energética. Y luego, respecto a la situación del petróleo, más allá del impacto que pueda tener en nuestro país, yo siempre creo que el precio del petróleo, hay un nivel de break-even que puede estar en un rango entre 40 y 70 dólares el barril, en donde más o menos todas las petroleras se sienten cómodas, pues aquellas que gocen de ventajas de costes como Saudi Aramco se sentirán mucho más cómodas que otras más pequeñas como Repsol, pero al final estos niveles que estamos viendo ahora yo creo que son un poco más arriba, un poco más abajo, los que se pueden mantener en los próximos meses. Leo ahora también mucha euforia en torno al petróleo, que podría volver a alcanzar los 3 dígitos el barril. Yo no lo creo porque a partir de estos niveles donde ya todo el mundo está cómodo, puede darse la paradoja de que si el petróleo empieza a estar muy caro, otros productores menos eficientes del sector del fracking o los productores de esquistos norteamericanos se metan al mercado y se consiga precisamente el efecto contrario al congelar la producción y aumentar el precio, que entren otros participantes y que acaben estabilizando, incluso tirando el precio hacia abajo. Entonces, para mí el escenario del petróleo es ese. También veo mucha euforia con las petroleras, lo digo siempre. Si somos especuladores y lo que buscamos es fortaleza y momentum, la industria petrolera ahora mismo lo está haciendo muy bien, es la industria líder en términos de momentum en Wall Street, sobre todo toda esa parte de petróleo y gas, exploración, equipamiento. Entonces, desde el punto de vista técnico se pueden encontrar oportunidades ahí. Desde el punto de vista inversor, siempre digo lo mismo, hay que tener cuidado con las petroleras, no tienen capacidad digamos, para fijar los precios. Al final su evolución depende de una materia prima que no controlan, entonces me gustan más otro tipo de compañías y sobre todo, si no somos capaces de entrar en petroleras en el peor momento, que se produjo ahora hace pues prácticamente un año, es mejor dejar pasar la oportunidad desde el punto de vista inversor. Y luego también otro viento en contra que podría tener el petróleo pues es el dólar. Hay muchas tesis que hablan de un dólar débil o que se va a hundir en los infiernos. Yo no soy tan negativo con respecto al dólar. Yo creo que podríamos asistir, como estamos viendo, a un fortalecimiento del dólar y eso pues tener impacto en las materias primas que al final cotizan en dólares. Por mirar a otro activo, bueno, el oro como activo refugio no sé hasta qué punto, porque es cierto que muchos inversores están empezando a perderle el miedo a la pandemia. ¿Cuál es el escenario que se dibuja ahora para este activo? Lo tenemos en estos momentos en 1.690 dólares la onza. ¿Perspectivas de cara pues, a estos próximos meses? Lo estuvimos comentando hace un par de semanas, justo cuando estaba en esa zona de 1.770 dólares la onza, y dijimos que estaba en una zona de soporte clave a medio plazo, que era importante que no perdiese esas cotas. Vemos que ya se ha producido un cierre por debajo. Decíamos, si se pierden esos niveles, cuidado, porque va a haber caídas adicionales. Ahora, efectivamente, pues lo tenemos cotizando en 1.691 dólares la onza. Y al final hay que tener en cuenta que al oro le puede afectar esa fortaleza del dólar, no es lo que más le afecta, pero digamos que ahora juega en su contra. Y luego también que está muy ligado a los tipos de interés reales, es decir, los tipos de interés nominales que tenemos en el mercado, menos la inflación. Si no asistimos a fuertes repuntes de la inflación, que es también lo que están esperando muchos inversores, pues dudo que el oro vaya a mantener, digamos, estos niveles. Le podríamos ver incluso cotizar algo por debajo. Y lo que comenté hace 2 semanas, desde el punto de vista técnico, ya desde hace tiempo la situación es bajista. Desde el punto de vista inversor, entender que estas caídas pueden seguir, pueden ser buenos niveles para empezar a acumular, pero entender que la función que juega el oro en cartera es protegernos precisamente de un escenario de inflación y mantener siempre exposición a diferentes activos, no jugárnoslo todo a una carta. Pues Rafael Damborenea, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Muy buenas tardes a vosotras y muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti también.